La andragogía en la educación superior. Un ensayo de Rosana Caraballo Colmenares. Resumen. Las demandas de la sociedad del conocimiento y de la información han retado la concepción tradicional de pensar que existe una edad para aprender y otra donde se aplica lo aprendido. El término andragogía es la mayor aceptación en la educación de adultos como concepto que engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje solo para adultos. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, UNESR, es una institución pionera en la aplicación de la disciplina andragógica. Su interés radica en la necesidad de centrarse en el proceso de aprendizaje de los adultos. Se pretendió conocer con la investigación desarrollada cómo es el desempeño del facilitador de la UNESR en relación con los postulados andragógicos asumidos por la institución. La población estuvo conformada por los facilitadores del núcleo Palo Verde, de la cual se seleccionó una muestra intencional. Los resultados obtenidos muestran como tendencia que los facilitadores no aplican los postulados andragógicos en la práctica docente. B. Manejan criterios de autocracia. Y C. Existen discrepancias entre la teoría y la práctica andragógica. Se concluye que los facilitadores no han internalizado los postulados andragógicos asumidos por la institución UNESR, de manera que puedan aplicar los mismos en el proceso de aprendizaje de los adultos. ¿Qué es la andragogía? Introducción. La educación de adultos como práctica social es de vieja data. En todas las épocas, el hombre se ha visto influenciado por la interacción con el mundo social y cultural en el cual se desenvuelve. La sociedad se encuentra en un proceso de constante cambio y en el inicio del siglo XXI se evidencia en la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, el trabajo de expertos, los sistemas abiertos, entre otros cambios significativos para el hombre que se combinan con los avances de la ciencia médica y el aumento de la longevidad humana, y en este sentido resultará evidente que los adultos necesariamente se convertirán en organismos dinámicos y en crecimiento. Tal situación demanda de la sociedad alternativas novedosas de formación de los adultos. La andragogía es quizás el término de mayor aceptación en la educación de adultos desde su primera explicación, realizada por Knowles en 1968, como el concepto que engloba diversas ideas para la teoría del aprendizaje y la enseñanza solo para adultos. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez es una institución de educación superior pionera en la aplicación de la andragogía. Su interés principal radica en la necesidad de centrarse en los métodos y estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje de las personas adultas.
De ahí que el proceso de enseñanza y aprendizaje centre su interés en el participante adulto, autogestor y responsable de su aprendizaje. Sin embargo, la realidad es otra. En 1992 se llevó a cabo un análisis sobre las fortalezas y debilidades de la UNESR, en el cual se evidenció un distanciamiento entre su filosofía y la praxis. Es decir, los principios del método educativo andragógico asumido por la institución desde su creación no se estaban aplicando en la práctica educativa, cuestionando la labor que realiza el facilitador principalmente. El propósito de la investigación realizada fue conocer cómo el facilitador de la UNESR asume en su práctica docente los postulados y principios andragógicos que orientan el quehacer educativo de la institución. ¿Qué es la andragogía? La andragogía ha sido descrita como una ciencia, un conjunto de supuestos, un método, una serie de lineamientos, una filosofía, cuerpo, campo de conocimiento, disciplina, una teoría y como proceso de desarrollo integral del ser humano, un modelo educativo. Para Knowles y colaboradores, la andragogía ofrece los principios fundamentales que permiten el diseño y conducción de procesos docentes más eficaces, en el sentido que remite a las características de la situación de aprendizaje y por tanto es aplicable a diversos contextos de la enseñanza de adultos, como por ejemplo la educación comunitaria, el desarrollo de recursos humanos en las organizaciones y la educación universitaria, que es el caso del estudio. En este escenario, la andragogía va más allá de la formación inicial para el desempeño profesional, abarca mucha de esa oferta de formación permanente que debe pensarse para los alumnos que trabajan, que tienen familia, son adultos, aspiran que esa formación que reciben los ayude a seguir incorporados en la sociedad donde se desenvuelven, además de tener presente que al entrar en el ámbito laboral todo es más interdisciplinar, se le presta más atención al tema y al problema que al contenido en sí. Entonces se requieren nuevas formas de acceso flexible a la educación. Y la andragogía como modelo educativo representa una alternativa. Por otra parte, Adam plantea que ya no se trata de una educación a imagen y semejanza de una sociedad, sino por el contrario, de una educación que responda a los intereses, las necesidades y las experiencias propias vividas por el educando, es decir, de una educación del ser humano en función de su racionalidad como tal. En consecuencia, es el adulto como sujeto de la educación quien acepta o rechaza, decide basado en su propia experiencia e intereses la educación a recibir, con todos los altibajos que implica el transcurrir cambiante y complejo de la vida del ser humano. Este autor le atribuye a la andragogía la obligación de estudiar la realidad del adulto y determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso de aprendizaje. Brand, sin embargo, en su intento de realizar una nueva conceptualización del término
señala que la andragogía se encarga de la educación para y por adultos y la asume como su objeto de estudio y realización. Vista o concebida esta como autoeducación, es decir, interpreta el hecho educativo como un hecho andragógico donde la educación se realiza como autoeducación, entendiéndose por autoeducación el proceso mediante el cual el ser humano, consciente de sus posibilidades de realización, libremente selecciona, exige, asume el compromiso con responsabilidad, lealtad y sinceridad de su propia formación y realización personal. La andragogía entonces concibe al participante como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es él quien decide qué aprende, cómo lo aprende y cuándo lo aprende. Algunos docentes afirman que no hay proceso de enseñanza, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los aprendizajes que éste necesite. En otras palabras, el participante es el único responsable de su proceso de aprendizaje. Para Marrero, la andragogía es un proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la transformación propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve. Sostiene la andragogía entonces concibe al participante como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es él quien decide qué aprende, cómo lo aprende y cuándo lo aprende. Algunos docentes afirman que no hay proceso de enseñanza, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los aprendizajes que éste necesite. En otras palabras, el participante es el único responsable de su proceso de aprendizaje. Para Marrero, 2004, la andragogía es un proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la transformación propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve. Sostiene además que la andragogía busca movilizar y potenciar en cada uno de nosotros conocimientos, valores, aptitudes de compromiso solidario, social, y que la producción de conocimientos en el espacio universitario sea de creación, no de repetición. La andragogía no se limita a la adquisición de conocimientos y mejora de habilidades y destrezas, sino que consiste en un proceso de desarrollo integral donde el individuo crece como persona, como profesional, como padre de familia, como ente social que forma parte de una comunidad en la cual es capaz de desenvolverse de la manera más adecuada posible. Para el autor de este estudio, la andragogía es una disciplina que estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en los participantes adultos, que promueven a su vez el desarrollo de habilidades y actitudes, la adquisición y transferencia de conocimientos al contexto donde éste se desenvuelve. Es decir, la andragogía se centra
en el estudio de los métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje del adulto y en la ayuda y orientación eficaz que éste debe recibir de parte del facilitador para el logro de los aprendizajes. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, UNESR. La UNESR es una institución de educación superior venezolana pública, pionera en la aplicación de la andragogía como modelo educativo en la formación y capacitación de profesionales en las carreras de educación, administración e ingeniería de alimentos, entendida además como una comunidad de gente adulta que está efectivamente en capacidad de formular su propio proyecto para alcanzar sus fines a nivel estudiantil, académico y administrativo, dosificando su ritmo de avance en función de sus naturales capacidades y del cuadro coyuntural de su propio ámbito, a los niveles de las diversas responsabilidades que han asumido en la universidad. La eficiencia como producto de la autorresponsabilidad es un invalorable principio de nuestra filosofía educativa. La UNESR fue creada por el decreto presidencial número 1528 de fecha 24 de enero de 1974, con la finalidad de desarrollar experiencias en el campo de la educación superior que contribuyeran a resolver la problemática educativa a nivel nacional y específicamente atención de un número mayor de estudiantes a menor costo, vinculación real de la universidad a la producción y el mercado laboral, y C, la creación de fuentes propias y desarrollables de ingresos destinadas a lograr el autofinanciamiento de la institución. Para lograr el desarrollo de estos objetos se llevaron a cabo acciones fundamentales como los estudios universitarios supervisados, el aprendizaje por proyecto a través del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, los estudios libres, la acreditación por aprendizaje formal y no formal de los trabajadores y la prosecución de estudios a nivel de licenciatura del técnico superior universitario. Posteriormente, y con el pasar de los años, la masificación de la educación a finales de la década de los 70 incidió considerablemente en la adecuación de los objetivos inicialmente propuestos para formar ahora en su mayoría a los bachilleres recién graduados que ingresaban a la universidad. Esta transformación en los perfiles de quienes ingresaban generó que las modalidades de aprendizaje fundamentadas en la educación a distancia y semipresencial dieran espacio a la modalidad contigua o presencial, característica principal de las universidades tradicionales. En tal sentido, en 1992 se realizó un análisis de las fortalezas y debilidades de la UNESR, donde se evidenció un distanciamiento entre la filosofía y la praxis. En este mismo año se constituyó una comisión que trabajaría en la reforma institucional, cuyo objetivo principal fue presentar planes de acción necesarios para promover el desarrollo de la institución, respondiendo a las demandas del ámbito regional, nacional e internacional. Por consiguiente, la universidad, ante este nuevo rol que
le correspondía asumir, retoma nuevamente las modalidades de aprendizaje iniciales, fortaleciéndolas y sustentándolas en las exigencias de la era de la información y la comunicación, conformando una plataforma tecnológica que consolida su carácter experimental, enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje y la generación del conocimiento. Asimismo, se consolidaron esfuerzos para reforzar las líneas estratégicas de desarrollo, así como la transformación de la universidad con miras al mejoramiento del personal docente, elevar su nivel académico y fortalecer el proceso de enseñanza. Estos esfuerzos se evidencian en el diseño, elaboración e implantación de cursos en línea, creación de redes académicas de facilitadores, maestrías en línea, automatización del sistema de control de estudios, ampliación de la red de datos, entre otras. La UNESR ocupa uno de los primeros lugares en el país en cuanto a matrícula estudiantil y es pionera en el desarrollo de transformaciones tecnológicas destinadas a adecuar nuestra organización a los nuevos tiempos y así mantenernos a la vanguardia educativa en Venezuela. Las instituciones de educación superior son creadas para responder a unas demandas y cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos y científicos de una determinada época. En el ámbito universitario, a partir de los años 90, se inició un proceso de intensa reflexión y acciones encaminadas a esclarecer lo que podría ser el futuro de la educación superior en todo el mundo, tanto así que Silvio se atrevió a llamarla la década de la educación superior, debido a que desde el inicio de la misma, académicos y universitarios de distintos niveles se dedicaron intensamente a analizar la educación superior, sus perspectivas a futuro